una de las peores sensaciones es esperar. La espera desespera. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta? Manuel levanta la mano por atrás. Probablemente. Pero por lo general, al ser humano no nos gusta esperar. Nos incomoda esperar. Y más aún cuando esperamos de Dios algún tipo de intervención. Nos afecta más cuando estamos esperando que Dios de alguna manera haga algo al respecto con la situación que Él ya conoce y que en algunas oportunidades se las he hecho saber. Porque ese matrimonio afectado, distanciado, hasta ahora aún no han encontrado sanidad. Por más que se sigue pidiendo al Señor, por más que uno se está esforzando, aún no se puede, quizá en otros casos, salir de alguna enfermedad, alguna dolencia, un malestar. Quizá cierto problema que debió resolverse hace un tiempo atrás todavía no se resuelve. Y todos sabemos de que Dios está al tanto porque Dios es omnisciente. Y no solamente lo sabe todo, sino que también se lo hemos pedido. Dios realmente necesita una manito. Amado Padre, con todo respeto, Señor, ya ha pasado tiempo y el corazón quebrado, el dolor que siento, la tristeza o la depresión me está afectando. Hay quienes están esperando algo. Hay quienes están esperando que su hogar sane. Hay quienes están esperando a la persona ideal. Ya un buen día, justamente estaba pensando en una compañera de seminario. Me acuerdo que cuando estábamos en seminario, ella presentó a los compañeros una lista que tenía de varias cualidades que esperaba en su futuro esposo. Era larguísima la lista. Una de estas tenía que haber nacido en noviembre. No sé por qué, pero entre tantas era una lista muy grande. Bueno, han pasado 20 años y sigue soltera. De verdad. Su lista se ha reducido a 2 cosas nada más. Nada más, que sea trabajador, que sea un buen hombre. No hay otra cosa más. Pero, ¿sabe qué? Hay gente que está esperando algo. Yo creo que puedas escribir en este momento en tus notas, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? Quizá que algún hijo vuelva en sí porque ha tomado un camino de rebeldía, ha tomado un camino equivocado y estás orando y esperando que algo suceda en su vida para que pueda reaccionar y volver en sí mismo y volver al camino correcto. Quizás estás esperando de que esa empresa, ese emprendimiento, ese negocio por fin pueda aflorar. ¿Qué es lo que estás esperando que no está sucediendo? Ahora, tratemos por un momento de entender la matemática de Dios, que es un poco distinta de la nuestra. Por eso para nosotros es muy frustrante el esperar. Y para entenderlo quizás tenemos que utilizar el ejemplo de Israel y el ejemplo del nacimiento del Mesías, que es ideal para el día de hoy, que estamos a vísperas de la Navidad. En el libro de Génesis, cuando Dios crea, todo perfecto. Y la cereza del pastel era Adán y Eva. Tenían el ambiente perfecto, la vida perfecta, pero ingresa a escena un tercer personaje, quien es el que siempre busca arruinarlo todo. Es Satanás, él es real. Y si la situación en el mundo, en los hogares, en los negocios, está como está, porque él está involucrado. Y a veces el ser humano no es consciente de la participación del enemigo. Bueno, en el Génesis ingresa disfrazado en forma de un animal, buscando hacer dudar a Eva del amor de Dios.
causando de que Eva y Adán ambos desobedecieran a Dios, rechazando todo el plan y la vida maravillosa que Dios tenía para ellos. Y entre tantas consecuencias ante la desobediencia, Dios le dice y reprende a Satanás, y en Génesis capítulo 3, verso 15, dice lo siguiente: al inicio de la historia de la humanidad tenemos esta promesa: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Esa es la primera mención del Mesías. Esta es la primera vez que en las Sagradas Escrituras se menciona de que Dios va a enviar a alguien para destruir a Satanás, para tener victoria sobre el pecado, para traernos libertad. Es la primera vez que se menciona. Entonces, el pueblo de Israel, por décadas y por siglos, estuvo esperando a aquel que los iba, ¿a qué cosa? A liberar. Israel estaba esperando, los judíos esperaban al Mesías, al Cristo. Y cuando leemos la Biblia y tomamos cualquier parte de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar siempre a un profeta mencionando: ¡hey! Ya viene nuestro libertador. Pero, el tiempo pasaba. Pasaron semanas, pasaron meses, pasaron años, pasaron siglos. Y por ejemplo, tomemos un libro X, Isaías, en el capítulo 7, vuelve a mencionar el profeta Isaías, que dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven va a concebir y dará a luz un hijo y lo llamará. Y el pueblo de Israel decía: ya sabemos. Venimos esperando que se cumpla esta promesa ya hace muchos siglos. Y seguían esperando. Ahora, la pregunta que yo me hago, que tú probablemente también te la estás haciendo: ¿por qué Dios se demora? ¿Por qué Dios, si es tan poderoso, si todo lo sabe y todo lo puede, no hace algo ya? Porque hay una área en tu vida en la cual también te has preguntado lo mismo. ¿Por qué Dios no interviene en esta situación? Y Él, que Él es capaz de enderezar lo torcido, lo endereza. ¿Es que acaso Dios está jugando con nosotros? ¿O es que acaso el amor de Dios no es sincero? ¿O es que acaso Dios ama más a unos que a otros? Aunque no lo creas, son preguntas válidas. No nos escandalicemos. Pero para entender y buscar quizás respuesta a estas preguntas, tenemos que hablar de los periodos de silencio. No sé cuántos de ustedes sabían que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde empiezan los evangelios, donde narra la vida de Jesús en la tierra, hay un espacio de 400 años. Se nos enseñó en el seminario que este espacio de 400 años se le conoce como los 400 años de silencio. Donde por 400 años no hubo revelación alguna. No hubo palabra de Dios. Aparte de que estaban esperando, ahora ya no escuchaban nada de Dios. Hasta antes de esto, el pueblo de Israel escuchaba constantemente la voz de Dios a través de sus profetas, pero por 400 años simplemente no hay nada. Y algunos están en esta situación. No solo están esperando que Dios haga algo, sino que no escuchan nada acerca de Dios. No ven ni siquiera nada acerca de Dios, generando en nosotros algún tipo de preocupación. Escuche algo que es muy importante que lo puedas entender. El hecho de que tú sientas a un Dios silencioso no significa que esté ausente. A veces confundimos silencio es igual a ausencia. Y como tenemos silencio de parte de Dios, creemos Dios está ausente. Dios me ha dejado, o a Dios no le importa mi vida. Pero ¿qué hace entonces Dios mientras espera? Anota esto. Mientras
¿Estás esperando? Escríbelo bien grande. Dios está obrando. Cuando tú esperas, Dios está obrando. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, es un buen Dios, es un buen Padre. Mis hijas, tus hijos, te hacen renegar. Renegamos, alzamos la voz, nos frustramos, nos encerramos en el baño para no perder los papeles y salir más calmados. Pero sobre todas las cosas, como papá o mamá que eres, amas a tus hijos sobre todas las cosas. Dios es un buen padre que ama a sus hijos y que tiene, y escuche esto, buenos planes para ellos. Entonces, vamos hilando un poquito. ¿La espera es un buen plan para mi vida? ¿El estar esperando todavía es algo beneficioso para mí? Lo vamos comprendiendo. Ahora bien, acompáñame a la carta de Pablo a la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vamos a seguir uniendo los puntos, ¿ok? Pero cuando vino, y subraya esta parte, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, verso 5, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, todos juntos decimos, la adopción, para que ahora por fin podamos ser hechos hijos de Dios. Pero el verso 4 es la clave, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el momento indicado llegó, ahí Dios envió al Salvador. No antes, no después. Quiero que aprendas un principio. Dios nunca llega tarde. Dios llega exacto. ¿Alguien se acuerda de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo? Y alzó la mano. Y en ese momento exacto vio el reemplazo de su hijo. Porque Dios no va a llegar antes y Dios no va a llegar tarde. Sino que hay un principio en la Biblia. En el momento exacto. La frase en griego, y está en tus notas, de cumplimiento del tiempo, viene de la expresión griega, pleroma, cronos. Cronos quizás sí has escuchado, que habla de tiempo. ¿Y qué quiere decir esto en el griego, en el original? Completo. Cuando por fin esté completo, cuando esté en su punto, cuando la cocción sea exacta, cuando sea el tiempo, y anota esto, perfecto. A veces, yo ya lo entiendo, las cosas aún no se han resuelto en mi vida porque no es el tiempo perfecto. No quiere decir que no se vayan a resolver, se van a resolver, pero no en mi tiempo. Porque Dios dice, todavía falta. ¿Cuál es el mejor término para comer la carne? Término medio. Siempre tiene que ser término medio. Siempre digo, cuando viene el mozo, ¿qué término quiere? Medio. Quiere que cuando yo corte, la carne diga mu todavía. Ese es el término perfecto y exacto para mí. Pero, oh Señor, son pocos los chefs que le achuntan al punto exacto de la cocción. ¿Te ha pasado una vez? A veces si nosotros pedimos el plato adelantado de Dios, quizás no era lo que esperábamos. A veces tienes que entender de que hay un tiempo perfecto, el cumplimiento del tiempo. Y la palabra dice, en el tiempo perfecto Dios envió, no antes, porque pudo haberlo enviado en el tiempo de David, o en el tiempo de Salomón, o en el tiempo de Isaías, pero Él no lo hizo así por alguna razón. Y solo podemos comprender las cosas mejor cuando miramos una ojeadita hacia atrás. Cuando miramos en retrospectiva, uno ha pasado por una crisis y luego de unos años volteaste a observar aquello que viviste y lo pudiste comprender mejor. ¿Te ha pasado alguna vez? A la gran mayoría de nosotros hemos vivido ese comprender.
Porque cuando miramos en retrospectiva podemos entender que el silencio de Dios no era ausencia de Dios, sino que Dios estaba, ¿qué cosa? Obrando. Porque cuando nosotros esperamos, Dios está obrando. Cuando tú esperas, Dios está obrando. Dios no está ausente. Si ahora tú estás en una temporada de espera, quiero que sepas algo. Dios está obrando. Entonces, ¿por qué me mencionó Alonso esos 400 años de silencio entre el nacimiento del Salvador y la última profecía? Porque cosas interesantes sucedieron durante 400 años en los cuales no había revelación, pero sí había acontecimientos necesarios para preparar la llegada del Mesías. ¿A cuánto les gusta la historia universal? ¿Les gusta la historia universal? ¿No? Igual van a tener una clase de historia universal. 5 cosas que ocurrieron en esos 400 años, entre otras tantas cosas, pero nos enfocamos en 5 que eran importantes. Número 1, Alejandro Magno. ¿Alguien escuchó a Alejandro Magno? Que en 12 años conquistó el mundo entero, que era conocido en su tiempo. El imperio griego se estableció como potencia. En 12 años, primer acontecimiento, Magno, grandioso, o Alejandro el Grande. Hoy en día las chapas que ponen a la gente es el bicho, la pulga, ¿no? El depredador. Pero cuando te pone el Magno, es que ya sí has hecho algo realmente importante. Alejandro Magno conquistó en su juventud el mundo conocido. Primer acontecimiento. Segundo acontecimiento, si quieres anotarlo, es que el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Hasta antes de esto, cada nación tenía su idioma. Y el Antiguo Testamento era en hebreo, porque eran judíos. Pero ante la conquista de Grecia, el idioma universal, como lo fue con nosotros por un tiempo el inglés, en todos los colegios aprendíamos inglés, porque era el idioma que podías hablar en cualquier parte del mundo. En el tiempo antiguo fue, ¿qué idioma? Griego, lo cual permitió que las escrituras, que solo eran especialmente para los judíos, porque estaban en hebreo, ahora sean traducidas para que ahora el mundo en ese entonces pudiese tener acceso a la palabra de Dios. Tercer acontecimiento, el método socrático, que fue un método revolucionario, donde se invitaba al estudiante en círculo a cuestionar y hacer preguntas a sus maestros, o en este caso a su rabí. Cosa que en otro tiempo no hubiera ocurrido. Este imperio estableció a través de Sócrates esta metodología de enseñanza. ¡Qué interesante! Pero otra cuarta cosa ocurrió durante estos 400 años de silencio, sino que el imperio griego fue y el imperio romano conquistó al imperio griego. Pero el imperio romano ahí sí abarcó más aún de la conquista de Grecia, pero como estaban en paz, invirtieron todo el tiempo, y esto fue conocido, hay una frase que se utiliza hoy en día: todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque el imperio romano fue conocido por construir vías de comunicación. Por donde iban había cantidad de carreteras. Y sabemos nosotros la importancia para un país de tener buenas carreteras, ¿sí o no? Para tiempos antiguos, que una nación tenga infinidad de carreteras, vías de comunicación para traer mercadería y productos, ir y traer noticias, era importantísimo. Y Roma se dedicó a esto. Y el quinto acontecimiento que en este tiempo de silencio, que no estuvo registrado en la Biblia, fue la diáspora judía. La dispersión de los judíos. Al pueblo judío no se le permitió quedarse en Jerusalén. Fueron expulsados. Y ellos vagaron por todas partes. ¿Y por qué te menciono esto? Porque cuando nosotros juntamos todos estos eventos, entendemos que Dios no estaba ausente. Dios estaba obrando, preparando todo para que pueda efectuarse el cumplimiento de sus promesas. Porque ahora el mundo entero tenía acceso a las Sagradas Escrituras. Ahora podían aprender del rabí y del maestro. Ahora los mensajeros, el apóstol Pablo no hubiera podido evangelizar el mundo en la antigüedad si no hubiera sido por las carreteras construidas. El efecto
del Evangelio hubiera sido otro. El efecto del Mesías hubiera sido distinto. Mientras el pueblo de Dios esperaba y se comía las uñas, Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba obrando. Pero quiero ahora aplicarlo a nosotros. Mientras tú estás esperando, Dios está obrando. Mientras tú estás esperando que esa persona cambie, o que esa oportunidad se dé, o que tu salud se recupere, o que el hijo, la hija vuelva a casa, mientras tú estás esperando, el Señor está obrando. A través de la Biblia vemos personas que esperaron. Abraham esperó 25 años, el cumplimiento de la promesa, para poder abrazar a su hijo. José esperó 13 años en la cárcel para ver cumplir por fin el sueño que tuvo de ser líder de una nación. La mujer con la enfermedad de flujo esperó 12 años en condiciones donde socialmente se la aislaba para alcanzar sanidad. Un hombre paralítico esperó 38 años para que escuchar de los labios de Jesús: toma tu lecho, levántate y anda. Porque cuando esperamos, Dios no está ausente. Él está obrando. El Señor está trabajando. Por eso para mí es muy importante que comprendas lo siguiente, y me encantaría que lo puedas anotar: que las demoras de Dios no necesariamente son negaciones de Dios. El hecho de que Dios esté demorando, entre comillas, no es que Dios ha dicho: no, nunca lo voy a hacer, ya fuiste. Las demoras de Dios no son necesariamente negaciones. Solo porque aún no lo ha hecho, no quiere decir que no va a suceder. Solo que por lo que aún no ha ocurrido, no significa que no vaya a ocurrir. Solo que quizá aquello que estás esperando aún no esté en su punto. Y si te lo da ahora, quizá no vaya a ser agradable. Estaba meditando y de verdad, a mí me tocó mucho el corazón, porque durante los últimos 5 años, mi familia y yo, mis padres, mis hermanos y yo, estuvimos un poco frustrados con un tema, un proyecto que queríamos realizar. Y en vez de verlo realizado, fue todo lo contrario. Al punto de decir: mejor ni lo hubiéramos iniciado. Mira cuánto hemos perdido. Y todo se comenzó a enredar, y cada mes era una mala noticia sobre otra mala noticia. Pero Dios. Y entendí luego. Y hubieron otras supuestas oportunidades que se cayeron también. Y luego entendí: Dios, quizás no era el tiempo perfecto. Quizás no era el momento, hasta que este año, finales del año, ya el Señor comenzó a desenredar las cosas. Fueron 5 años muy agobiantes. Donde se chancaba el pecho: por mi culpa, por mi culpa. ¿En qué momento? ¿Por qué no investigué bien? ¿Por qué no lo vi mejor? ¿Por qué no lamentamos? Pero luego entendí y dije: si hubiera sido antes, quizás no estaría disfrutando lo que disfruto ahora. Quizá no estaba en su punto exacto. Quizá hubiera tenido que devolverlo para que vuelva a ingresar a la cocina y le dé un tiempito más. Sé que te entiendo, porque yo también soy así, deseo ya las cosas. Quiero que gente cambie, quiero lograr objetivos. Y a veces desespera, y yo en oración se lo pido al Señor. Y a veces el Señor guarda silencio. Pero luego entendí que el silencio de Dios no significa que esté ausente, sino que mientras yo espero, Él está, ¿qué cosa? Obrando. Quizá, y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que quizá el asunto sí está listo, pero quizá el que no está listo eres tú. Quizá el asunto sí está listo y ya está en la bandeja, pero dice: no, pero ella aún no está lista. Quizá Dios está obrando todavía en ti. Quizás el asunto ya está resuelto. Quizás las llaves ya están acá. Pero quizá Dios dice: en ti te falta paciencia. Vamos a trabajar primero la paciencia, porque si te lo doy ahora lo vas a perder. Quizás hay un poco de inmadurez en tu vida. Y si te brindo una relación,
la vas a perder. Quizá no es el tiempo, no del asunto, sino para ti. La espera no es mala, porque mientras espero, Él obra. Pero la clave no es solamente esperar, la clave es esperar en el Señor. Esperar en el Señor quiere decir, yo confío en lo que estás haciendo, aunque no lo entiendo. Aunque por momentos me frustra, te lo digo, pero yo dentro digo, confío. Isaías 64:4 nos dice su palabra: desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú. Y subraya esta parte, una característica de Dios el Padre: quien obre a favor de los que esperan en Él. ¿Qué hace Dios el Padre? Obra a favor de los que esperan. Es esperar en Dios. No es solo esperar. Esperar en Él significa conocerlo mejor, obedecerle a Él. Porque yo le creo de acuerdo a mi obediencia. Porque si digo creerle pero no obedezco, no le creo en verdad. Cuando tú esperas, Él está obrando. Sus formas son mejores que las nuestras. Él no se ha olvidado de ti. Él te ama. Él me ama. Pero quizá tú no estás listo. No estás listo. Y los que son padres saben por qué a mi Sophie le permito ciertas cosas, porque ella está lista y preparada. ¿Por qué a Ariana no le permito ciertas cosas? Porque ella no está lista. La otra semana salimos con mi esposa y Sofía dice, ¿puedo quedarme en la casa? Hija, ¿te vas a quedar sola? Sí, yo puedo. Y Ariana dice, yo también me quiero quedar. No, Ariana, tú vienes con nosotros, porque tú no estás lista. Tu hermana sí está lista. Quizá el asunto no está listo. Quizás Dios tiene algo mejor de lo que tú crees que hay. Y yo lo creo así. O quizá el que no está listo es uno mismo. Y una de las cosas que más me encanta del cristianismo, comparado a otras religiones en el mundo entero, las religiones en el mundo entero usualmente se trata de personas haciendo un gran esfuerzo para alcanzar un nivel o acercarse a una deidad, a un Dios. Pero en el cristianismo la imagen es al revés. Es el gran Dios que se ha acercado a la humanidad. Por eso cantamos. Él dejó su gloria para venir y nacer en un pesebre, para ser como uno de nosotros. Eso que muestra amor de Dios por ti y por mí. Él te está buscando. Él se está acercando a ti el día de hoy. Y Él te dice lo que tú estás tanto esperando. Eso lo vamos a resolver. Pero antes que nada, trabajemos entre nosotros. Permíteme ser tu padre. Permíteme ser esa relación que necesitas tener. Porque Dios es un buen Dios, que Él espera por ti. Según de Pedro 3:9 nos dice la palabra de Dios. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Él no tarda. Según algunos piensan que está tardando. Más bien, dice el verso 9, Él tiene, ¿qué cosa? Todos juntos decimos, Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que perezcan, sino que todos se arrepientan. Dios es paciente y Él te está esperando. ¿Y qué tal si al Dios que tú estás esperando, en realidad te está esperando a ti? ¿Y qué tal si el día de hoy tú te acercas a Él? Porque Él ya se acercó a ti. Y le dices, aquí estoy. Que se haga tu voluntad. Porque sé que tienes mejores planes para mí. Ayúdame a ser paciente. Confío en ti. Vamos a orar.